es Luz Helena Godoy Ramírez, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, actualmente del sexto ciclo de la carrera de Profesorado en Enseñanza Media y Técnico en Administración Educativa. El día de hoy vengo a compartir con ustedes un tema acerca de las formas y funciones de las palabras patronímicas, gentilicios, homónimas, homófonas y homógrafas. Cada una de estas cumple con una función y con una forma dentro del sistema de palabras que nosotros utilizamos para poder ejercer el habla. Para poder entender un poco más esto, vamos a hablar acerca de qué son las palabras, para qué las utilizamos, cuál es la función de las palabras y cuáles son las formas de palabras que existen. ¿Qué función cumplen estas? Estas son algunas de las interrogantes que a lo largo de la clase iremos resolviendo. Las palabras son todos aquellos que nosotros utilizamos para poder expresarnos, tanto como una idea, un pensamiento o un sentimiento, que nos sirven para expresarnos a través de los sonidos de la voz. Estas palabras tienen diversidad de formas y funciones. Para poder entender un poco más esto, vamos a observar un video acerca de las formas y funciones de las palabras. Vamos a observar el siguiente video.
Luego de haber podido observar el video y tener mejores conocimientos y claridad acerca de lo que significa el tema, formas y funciones de las palabras, podemos entender que las palabras pueden ser de manera escrita u oral y nos sirven para expresar, las cuales también cuentan con una forma que se puede dividir dentro de 9. Dentro de estas 9 encontramos el verbo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el artículo, la conjugación, el adverbio y la interjecución. Estas conforman a las palabras, quieren decir que son las formas que pueden tener las palabras. La función es expresar oraciones, ideas, pensamientos, sentimientos a través de palabras y así poder expresar lo que tenemos en mente o lo que queremos decir a través de ellas, que pueden ser escritas o pueden ser de manera oral. Sin embargo, acá encontramos 5 diferentes formas y funciones, dentro de las cuales encontramos los patronímicos, gentilicios, homónimos, homófonos y homógrafos. Cada una de estas conforman palabras, pero cumpliendo una función diferente dentro de su área, dando significado a las palabras a manera que nos den a entender lo que esto pretende. Para iniciar con esta encontramos los patronímicos. ¿Pero qué son los patronímicos? Los patronímicos se les llama así a aquellas palabras que están derivadas de nombres y que vienen a conformar apellidos. Pero estas en su mayoría terminan en ed, ad, ud, od. Quiere decir que en su mayoría vamos a reconocer aquellas palabras patronímicas cuando al finalizar la palabra encontremos esas letras que van a distinguir que nos está refiriendo a un sustantivo patronímico. Pero un ejemplo más claro de patronímico. Cuando hablamos de los patronímicos, nos vamos a referir a ejemplo. Gonzalo sería un nombre propio que vendría a estar en un patronímico. Pero, ¿esa es la función de patronímico? No. Cuando hablamos de Gonzalo, nos va a derivar a un apellido que en su mayoría va a terminar en ed. En el caso de Gonzalo, su sustantivo patronímico vendría a ser González, que como podemos ver viene con la misma forma, pero al finalizar viene a darle un sentido diferente a la palabra y a convertirlo en un apellido que viene a cumplir una función. Y es así como vamos a identificar a un sustantivo patronímico. Gonzalo, González. Luego de esta, también podemos encontrar otro ejemplo, el cual vendría a ser Fernando, pero ¿Fernando será el nombre o el apellido? Fernando es el nombre. Pero ¿cuál sería el patronímico de Gonzalo? ¿Será que sería Ramírez? Sí termina en es, pero no tiene concordancia con Fernando. Y recordemos que esta tiene que tener una conexión y es un derivado de este nombre. Entonces, Fernando sería
Fernández. Y es así como encontramos otro sustantivo patronímico con la misma característica de palabra, más diferente finalidad y diferente función. En distintos países a lo largo de la historia encontramos que esto no es de ahora, sino que a lo largo de la historia es como así se han venido desatando los apellidos, siendo derivados muchas veces del nombre propio del padre. Y es así como se va de generación en generación promoviendo esto. Luego de esto, también podemos encontrar, dentro de otra clasificación, lo que es Martín. Martín lo vamos a colocar del lado de los nombres. Pero ¿cuál sería el sustantivo patronímico de Martín? Sería Martínez, terminado en es. Y es así como tenemos de este lado los nombres, cuáles son sus derivados, y es así como encontramos los sustantivos patronímicos. Y es así como a lo largo de la vida los podemos identificar cuando vemos que de un nombre propio se deriva un apellido similar, pero con diferente finalidad al terminar la palabra. Gonzalo, González, Fernando, Fernández, Martín, Martínez. Estos serían 3 diferentes ejemplos acerca de lo que es los sustantivos patronímicos. Luego de esto también vamos a encontrar lo que son los gentilicios. ¿Pero qué son los gentilicios? Los gentilicios son aquellas palabras que nos hacen reconocer el estado o ciudadanía de la persona a la que queremos identificar o de la que estamos hablando. Esto hace referencia al lugar de donde es la persona. ¿De qué manera? Muchas veces cuando nos vamos a referir a una persona que no sabemos su nombre, pero que ya hemos observado su idioma o su comportamiento, sus características, o muchas veces alguna playera, alguna situación que haga referencia al lugar de donde es eso justamente. Es la referencia del lugar de donde esta persona pertenece escrita en una palabra, que así va a derivar de dónde procede la persona. Un ejemplo de esto sería el país. Guatemala es un país, pero a las personas que viven dentro de Guatemala se les llama guatemaltecos. Es así como se ordena un gentilicio, por medio de la residencia de donde la persona es. Así vamos a identificar y a caracterizarla o nombrarla con su derivado gentilicio. Guatemala, guatemaltecos. O otro ejemplo pudiera ser un país llamado Rusia. Y si nosotros vemos por la calle o en algún lugar o quizá en la tele, cuando vemos pasar una persona con características, quizá un idioma diferente, un acento diferente, y inmediatamente tratamos de identificar de dónde procede esta persona. Y es así como vemos que puede ser de Rusia. Si la persona es de Rusia, por lo general le vamos a dar un sustantivo gentilicio. Pero ¿cuál sería este? Rusia, ruso. Porque así se les llama a las personas que proceden de ese país. Otro ejemplo pudiera ser al país llamado Italia. Dentro del país existen diversidad de personas. A estas personas que forman parte de la nacionalidad italiana, cuando se les reconoce
o se les quiere nombrar por el país al que proceden, se procede a llamarles italiano, porque procede de Italia. Otro ejemplo sería México. México, un país vecino guatemalteco, que es nombrado México, pero a los habitantes de ese país se les llama mexicanos. Es decir, cuando nosotros vemos en la tele a una personalidad que sabemos que procede, que vive dentro de el territorio mexicano, se le llama mexicano. O cuando platicamos con una persona de ese país, le procedemos a decirle mexicanos y muchas veces no sabemos su nombre, pero identificándolos por el lugar en donde procede, inmediatamente se les reconoce como mexicanos. Otro ejemplo pudiera ser también dentro de nuestra misma Guatemala. Dentro de todos los guatemaltecos y dentro del territorio guatemalteco encontramos también departamentos. Y dentro de los departamentos encontramos municipios. Y a cada uno de los departamentos o de los municipios, inmediatamente al este territorio tener un nombre que lo identifique ante los demás, asimismo se procede a tener uno que caracterice a los habitantes de su municipio o de su departamento, como por ejemplo sería Mazate. Mazate es uno de los departamentos de Guatemala, pero este es un municipio de Xochitepeques. Sin embargo, a las personas que habitan en Mazate se les llama mazatecos. Y es así como se les reconoce a través de su lugar, su residencia geográfica, el lugar de donde reside, y se procede a darles ese nombre, que es mazatecos. A los de San Antonio se les dice tunecos. Según su residencia geográfica, así se les identifica. A los que residen dentro del municipio de Santo Tomás la Unión se les conoce como maxeños, dando así una característica más clara acerca de lo que son los sustantivos gentilicios, cuál es la forma en que se constituyen y cuál es la función que cumplen dentro de nuestras expresiones y dentro de la funcionalidad de poder expresarnos. Otra palabra sería homónimos. Esta es otro derivado de las palabras. Pero los homónimos, ¿qué son? Los homónimos son aquellas palabras que están conformadas por igual escritura, pero que a la hora de expresarlas tienen una función diferente. Quiere decir, no nos indican lo mismo. ¿Cómo así? Un ejemplo sería la palabra vino, que tiene una escritura con una V, una I, N y O. Esa es la palabra vino. Sin embargo, al pronunciarla, podemos dar a entender dos definiciones totalmente diferentes. Como ejemplo, vino. Vino corresponde a un verbo que es llegar a un lugar. Pero vino en su misma escritura también nos indica una bebida alcohólica. Vino de beber y vino de llegar a algún lado. Dos definiciones totalmente diferentes, dos significados totalmente diferentes, pero bajo una misma escritura.
ejemplo de estos pudiera ser vela. Pero cuando hablamos de vela, ¿a qué nos referimos? Vela, vemos que la tenemos escrita 2 veces y de la misma manera. Sin embargo, esta, a la hora de expresarla, contiene diferentes significados. Vela, le llamamos a aquella constitución de cera que nos ilumina. Pero también podemos llamarle vela cuando una persona se trasnocha, quiere decir que llega a pasar horas y horas despierta en velación. O en otro caso, pudiera ser vela cuando le llamamos a una parte de un barco. Diferentes significados, pero igual escritura. Asimismo, también encontramos capital y capital. La misma escritura para ambas palabras, pero con pronunciación opuesta. Capital le podemos llamar a la cabecera de un municipio o de un país, una capital. Pero también podemos llamarle capital a una cantidad económica que tengamos a disposición. Esto forma parte de un capital económico. Otro de estos ejemplos pudiera ser lengua y en su misma escritura lengua, que nos hace referencia a lengua del órgano del cuerpo humano y lengua de un vocabulario que forma parte del lenguaje de un lugar y así que lo caracteriza. Estos son algunos de los ejemplos de palabras homónimas que nos indican que son palabras que tienen una igual escritura, pero que a la hora de pronunciarlas contienen diferente significado y diferente función dentro de nuestras expresiones o de lo que queremos dar a entender o lo que nos queremos definir. Así también, siguiendo con estas palabras, vamos a encontrar las palabras homófonas. ¿Pero qué son las palabras homófonas? Las palabras homófonas corresponden a palabras que tienen una misma expresión a la hora de hablar, pero que no tienen la misma escritura. Ejemplo, votar y votar. Se pronuncian totalmente igual, pero su escritura es diferente, ya que también nos da a entender diferentes situaciones. Ejemplo de votar con V-O-T-A-R nos indica tirar algo, botar, lanzar algo, arrollar algo. Estamos botando la basura, eso nos quiere dar a entender botar. Pero, por el contrario, votar con V-O-T-A-R nos indica el sufragio, quiere decir que vamos a emitir nuestro voto y esto es votar. Son palabras que su pronunciación es igual, pero que su escritura y significado es totalmente diferente. Así también encontramos bello. Bello, B-E-L-L-I-O, nos quiere o nos indica la hermosura o la belleza de una persona. Por el contrario, bello, con V-E-L-L-I-O, nos indica a los vellos, los pelitos que nosotros tenemos en la piel.
y que a esto se le llama bello. A la hora de pronunciarlo tiene el mismo la misma pronunciación, mas no el mismo significado ni la misma escritura. También podemos encontrar la palabra ajito y ajito. Una pronunciación parecida, mas no el mismo significado ni misma escritura. Podemos ver que aquí encontramos ajito con G, el cual nos indica mover algo. Cuando nos vamos a tomar un jugo y lo ponemos en movimiento a manera de que éste se mueva. Y también encontramos ajito con J, el cual nos indica un ajo pequeño. Una pronunciación similar, mas no el mismo significado. Luego de esto vamos a encontrar la palabra hablado y hablado. Otra de las palabras y es así como entendemos lo que significa homófonos, que son palabras de similar pronunciación, de diferente escritura, que varían pequeñas cosas, se pronuncia igual pero se escribe diferente y tiene un significado también diferente. Luego de esto vamos a proceder con las palabras homófonas. Las palabras homófonas son palabras que tienen un mismo significado, como por ejemplo sal, que se escribe igual pero puede llegar a tener diferentes significados. Sal, el condimento que le podemos aplicar a las comidas, como también sal al verbo de retirarse de un lugar. Pasta le podemos llamar a lo que utilizamos para cepillarnos los dientes, como también a los alimentos que tienen fideos, que les llaman pasta, que tienen una misma escritura pero puede llegar a tener diversidad de significados. La palabra cerca. Cerca puede llegar a tener diversidad de significados. Por ejemplo, cerca de tener un cierto contacto con una persona, o cerca le podemos llamar a un muro que se impone entre dos objetos, dos terrenos, y eso es una cerca, algo que va a dividir. Vela le podemos llamar a la parte de un árbol, de un barco, o asimismo también le podemos llamar vela a el acto de pasar una noche trasnochando, es decir, dormirse tarde, cuando le llamamos velación. O río. Cuando escuchamos río, nos damos cuenta que puede tener diversidad de significados. Ejemplo, río le llamamos a una corriente de agua proveniente de la naturaleza. Eso es un río. Y río le llamamos a la acción de reírnos, de expresar nuestra felicidad. Dos significados diferentes en una misma escritura. Y así como eso vamos a encontrar diversidad de palabras que cumplen con una función diferente acorde a las características que ésta presenta. Y es así como pudimos hacer nuestra clasificación e identificación para poder conocer cuál es la clasificación de estas palabras, cuáles son las características y cuáles son las formas y las funciones que éstas cumplen para poder cumplir con el cometido, que es poder expresarnos de la mejor manera posible. Espero que les haya gustado mucho este video y sobre todo que hayan podido aprender mucho. En la descripción podrán encontrar
un video en el cual aparece también un link. En ese link pueden entrar y pueden responder a un cuestionario, el cual establece preguntas sobre la temática del día de hoy, para que ustedes puedan corroborar qué tanto pudieron aprender. Espero que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias.